Bienvenidos al primer capítulo de la actualización en materia de prevención y control del SFT-FPADM, la cual años tras años trabajamos en pro de minimizar los riesgos a los cuales nos encontramos expuestos por ser una institución financiera. Este año la denominamos Formación Integral Operativa en cuanto a la normativa sobre la debida diligencia. Es importante que antes de empezar con este capítulo hayan revisado la guía de introducción del taller, la cual contiene un esquema de cómo vamos a ir por la plataforma. En lo que respecta al capítulo 1, vamos a realizar un repaso de los conceptos más relevantes en la materia, que son delincuencia organizada, legitimación de capitales, terrorismo y financiamiento del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento, y sanciones vigentes. De acuerdo a la normativa en la Ley Orgánica contra Delincuencia Organizada, en su artículo 4, establece que delincuencia organizada es la acción u omisión de 3 o más personas asociadas por cierto tiempo, con la intención de cometer delitos contemplados en la LOFDO, la misma ley, y obtener directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. Debemos dar importancia a este concepto para poder entender lo que viene a continuación, debido a que los mismos son delitos que se encuentran dentro de esa ley. Entonces, recordemos que todo grupo de 3 o más personas que se asocian en función de cometer con toda su intención algún delito contemplado en esta ley se denominará delincuencia organizada. En cuanto a la delincuencia organizada, como se dijo anteriormente, está compuesta por 3 o más personas que con continuidad en el tiempo realizan una serie de actos delictivos. Esto lo que quiere decir que todo grupo de delincuencia organizada, a fin de lograr su objetivo, realiza una serie de delitos. Pueden ser soborno, tráfico de drogas, secuestro. Esta característica se conoce en la delincuencia organizada como variabilidad de la forma. La delincuencia organizada es una organización funcional en donde cada miembro tiene una misión específica. Tienen permanencia dentro del grupo. Si llegase a faltar un miembro es reemplazado inmediatamente. Poseen jerarquía dentro de la organización, muchas veces por antigüedad, y dividen las funciones de su trabajo. Cada miembro tiene una actividad, cada quien tiene sus actividades bien definidas, al menos de que se requiera inmediatez de acción. Claro, todo está preparado. Esta característica se conoce en la delincuencia organizada como estructura de grupo. Sus miembros son profesionales en lo que hacen, tienen la capacidad para contratar los mejores expertos en el área, tanto financieras, judiciales, negocios, entre otros. Todo esto porque poseen una plataforma económica, tecnológica, operacional muy avanzada. Las operaciones de estos grupos traspasan la frontera de los países de origen, lo que conforman las conocidas delincuencias transnacional. Las operaciones son ejecutadas en varias zonas o en distintos países. Los grupos de delincuencia organizada tienen un comportamiento de lealtad ante sus superiores. Se identifican con la organización y tienen un compromiso con el negocio, por lo que se dice que todo grupo de delincuencia organizada posee un código de honor. En cuanto a la delincuencia en Venezuela, existen muchas organizaciones que se han dado a conocer en las últimas décadas. Dentro de lo que podemos mencionar, primero, la banda de Jayco Masacre se inició como una célula de las mafias más antiguas del estado Zulia, los cuales se hacían llamar los Meleán. Se ha convertido en una de las bandas extorsivas más peligrosas del estado Zulia. Está liderada por Eri Alberto Parra Mendoza, alias Jayco Masacre. Ha acrecentado su poder en los últimos años gracias al uso de la violencia extrema y de hacer alarde de esta para intimidar a sus víctimas de extorsión y a sus rivales. La agrupación no tiene aliados conocidos en el AMPA. Por otro lado, la cohesión de un grupo gira en torno a un único líder, sin sucesor conocido, lo que indica que ante una eventual muerte de Jayco se puede fragmentar o desintegrar. Seguidamente podemos mencionar la organización liderada por Willacy Acevedo, alias Willacy. Lleva ya casi una década abriéndose paso hacia la cúspide de la jerarquía criminal en Petare, un extenso territorio de las afueras de Caracas. La banda de Willacy se ha mostrado capaz de enfrentar a sus rivales criminales y de resistir los operativos de las fuerzas de seguridad estatales. La banda apunta a su presencia territorial para controlar economías criminales como extorsión, el secuestro y el microtráfico, aunque no hay indicios de que haya logrado ir más allá
de estos delitos depredadores hacia actividades más lucrativas. A pesar de que está fuertemente armado, la organización está conformada en su mayor parte por reclutas jóvenes, sin entrenamiento. Asimismo, su coherencia y solidez depende del poderoso y carismático líder, lo que dejaría en una posición muy vulnerable si Willacy cayera muerto o capturado. Otro grupo que podemos mencionar es el 3 de Guyana. Es uno de los sindicatos más antiguos del Estado Bolívar, que evolucionó desde la banda urbana dedicada a la extorsión a un grupo que controlaba el territorio y minas de oro de los municipios Rocios y El Callao, rico en este mineral. El Tren de Guyana es una banda fuertemente armada y en extremo violencia, con importante capacidad militar. Tiene más de una década de experiencia criminal. Sin embargo, el potencial de la banda se ve limitado por lo localizado de sus operaciones y las dependencias económicas del control sobre las minas de oro, ya que no son los únicos interesados en el proceso militar. Otra organización es el Frente Acacio Medina. Es un grupo insurgente que desertó en 2016 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, durante el proceso de la paz que esa guerrilla negoció con el gobierno colombiano. Desde su sección de la FARC se ha centrado en mayor parte de sus fuerzas y operaciones en Venezuela, y hoy es la facción más poderosa de la ex-FARC mafia que opera en el país. Endurecido por los años de lucha insurgente, el Frente Acacio Medina está altamente organizado, operando bajo el mando de líderes experimentados y con sus combatientes están bien entrenados y fuertemente armados. Asentados en el estado Amazonas, al sureste de Venezuela, el grupo ha usado el control de los corredores transfronterizos o trocha y de territorios aislados en la región amazónica para construir un lucrativo emporio criminal basado en la minería ilegal de oro y en el control de corredores del narcotráfico. En las regiones que controla, ha establecido sofisticadas formas de gobernanza criminal, imponiéndose como autoridad de factor, administrando justicia, disponiendo de servicios básicos y prestando seguridad, por lo cual imponen sus impuestos. Por último, y uno de los más conocidos, el Tren de Aragua. Pasó de ser una pandilla carcelaria local a un grupo criminal más poderoso de Venezuela y una verdadera amenaza para la seguridad transnacional. En la actualidad, el Tren de Aragua es una sofisticada estructura conformada por numerosas células y redes coordinadas por un grupo central que ejerce el mando dirigido por Héctor Rustulfo Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero. Su liderazgo está sentado en la prisión de Tocorón. La prisión se usa también como base de operaciones para cometer todos los delitos. Cerca de Tocorón, el Tren de Aragua también construyó un imperio criminal en el extendido barrio de San Vicente, de donde expulsó a las fuerzas de seguridad y controla todos los aspectos de la vida de la comunidad. Coordina las actividades criminales a nivel regional en el exterior, coordinando desde allí varias redes de extorsión, secuestro, robo, microtráfico e incluso ciberdelincuencia. Las células y aliados de la banda se han propagado por todo el territorio para convertirse en el actor criminal denominado del Estado Aragua. Pero lo que diferencia al Tren de Aragua de otros grupos venezolanos es su expansión más allá de las fronteras de su estado natal. El grupo innovó al usar los migrantes venezolanos para la expansión transnacional, para establecer operaciones en Colombia, Bolívar, Perú y Chile. Esta expansión geográfica en su casa y en el exterior ha facilitado la expansión económica a actividades como la trata de personas, el tráfico de migrantes y el microtráfico de pequeña escala. El acceso del Tren de Aragua al armamento de grueso calibre y su proporción a la violencia hacen de este enemigo formidable para cualquier rival legal o criminal, y se ha mostrado capaz de sostener conflictos aún contra enemigos poderosos. Sin embargo, le falta el adiestramiento militar y la experiencia de grupos armados como el ELN o la FARC Mafia. Además de eso, aún tienen que asegurar el control o incluso ganar participación importante en las economías criminales más lucrativas, como el narcotráfico transnacional. Dentro del concepto de delincuencia organizada, nos referimos que era la unión de tres o más personas que con intención
durante cierto tiempo se ejecutarán delitos contemplados dentro de la ley. Los delitos que se encuentran dentro de la ley son los siguientes: tráfico y comercio ilícito de recursos materiales estratégicos en el artículo 34. Legitimación de capitales, en su artículo 35 tenemos la sanción, la cual hablaremos más adelante. Trata de personas, artículo 41. Inmigración ilícita y tráfico ilegal de personas, artículo 42. Tráfico ilegal de órganos, artículo 43. Sicariato, artículo 44. Obstrucción a la administración de justicia, artículo 45. Pornografía, artículo 46. Difusión material pornográfico, artículo 47. Utilización de niños, niñas y adolescentes en pornografía, artículo 48. Elaboración de material pornográfico infantil, artículo 49. Obstrucción de la libertad de comercio, artículo 50. Fabricación ilícita en monedas o títulos de crédito público, artículo 51. Terrorismo, artículo 52. Financiamiento de terrorismo, artículo 53. Legitimación de capitales. Es necesario recordar que dentro de la legislación en Venezuela se conoce como legitimación de capitales a lo que se conoce en Brasil como lavado de bienes, derechos y valores, en Chile lavado de dinero, en Colombia lavado de activos, en Cuba lavado de dinero, en Estados Unidos lavado de dinero, en Guatemala transacciones de inversiones ilícitas, en México operaciones de recursos procedentes ilícitas, en Argentina lavado de activos, en Bolivia legitimación de capitales. En sí se pueden citar muchos, no obstante, todos son productos de dinero ilícito. En cuanto a su origen, en un principio se conoció como lavado. Esta denominación es originaria de Estados Unidos de los años 20, cuando las mafias norteamericanas crearon una red de lavandería para esconder el dinero ilícito procedente de sus actividades criminales. Esta terminología se le atribuye al mafioso Al Capone, uno de los grandes estadounidenses más famosos en la década de 1925 a 1931. Aunque el blanqueo o lavado de dinero es una actividad que siempre ha existido, el término se hizo famoso a raíz de la ley seca en Estados Unidos en la fecha citada. Las mafias se dedicaban a ganar grandes fortunas a través del tráfico de bebidas alcohólicas, el juego ilegal, las apuestas y la prostitución. El concepto de legitimación de capitales tenemos que, de acuerdo a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, en su artículo 4 y la Resolución 083.18, establecen que es el proceso de esconder y dar apariencia de legalidad a capitales, bienes y haberes provenientes de actividades ilícitas. Es importante señalar que la legitimación de capitales en Venezuela es un delito autónomo. Eso quiere decir que no hay necesidad de comprobar otro delito para imputar la legitimación de capitales. La legitimación de capitales cumple un ciclo a través de fases, las cuales son: primero, el dinero ilícito obtenido de algún tipo de delito como corrupción, secuestro, trata de personas. Ese dinero es introducido a la entidad financiera a través de un depósito, transferencia o cualquier instrumento. Luego, a fin de disimular el origen y el destino de los fondos, el legitimador de capitales realiza diversas operaciones como transferencias, pago móvil, cheque de gerencia y por último compra de bienes, inversiones o constituye una empresa con ese dinero, a fin de convertir el dinero sucio en limpio, en donde se pierde el rastro del origen. Es importante mencionarlo nuevamente que la legitimación de capitales en Venezuela es un delito autónomo. ¿Qué significa esto? No hay necesidad de justificar un delito precedente para imputar legitimación de capitales. Basta con el hecho de que no se pueda justificar una cantidad de dinero, que no se pueda comprobar el origen de los fondos para que a una persona se le impute legitimación de capitales. Algunas señales de alerta para detectar la legitimación de capitales pudiera ser los pagos realizados desde varias partes del país en fechas distintas a las establecidas por la entidad. Solicitud de préstamos sin propósitos lógicos, información de clientes difícil de verificar y solicitar montos significativos. El deudor paga cuantiosas sumas superiores al monto de la obligación o realizan triangulaciones de operaciones sin aparente relación con otros clientes que difieren de actividades económicas. Terrorismo y financiamiento al terrorismo. En Venezuela, el terrorismo es un tema de poca preocupación para los habitantes, ya que el país es considerado por ser pacifista, alegre y pasivo.
No obstante, todo aquello que se pudiera decir como acto cometido con el fin de intimidar gravemente a una población, obligar inmediatamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. El objetivo principal del terrorista es desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o social de un país. En cuanto al acto terrorista, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica contra Delincuencia Organizada, en su artículo 4, numeral 1, es aquel acto intencionado que por su naturaleza o su contexto pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional, tipificado como delito según el ordenamiento jurídico venezolano, cometido con el fin de intimidar gravemente a una población, obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, o desestabilizar gravemente o destruir estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas, sociales de un país o de una gran organización internacional. Financiamiento del terrorismo. Es la condición necesaria para la ejecución de los actos terroristas, ya que detrás de toda acción terrorista existe una red de financiamiento que la sustenta. De acuerdo a la ONU, el financiamiento del terrorismo se refiere explícitamente a la reunión de fondos o capitales de cualquier procedencia, legal o ilegal, para la realización de actividades o actos terroristas. De esta forma se establece como una acción futura ilegal que va a ser fraguada por grupos extremistas. El Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi define financiamiento del terrorismo como la financiación de actos terroristas, de terroristas individuales y de organizaciones terroristas. Esto incluye compras de armas, alojamiento, manutención, entretenimiento y desplazamiento de terroristas. Las infraestructuras como compras de materiales, vehículos y locales, entre otros. Publicidad de subjetivos dentro de la sociedad, captación de unos nuevos miembros, cualquier ayuda, incitación, intento o conspiración destinada a recaudar o proveer fondos. ¿Cómo puede ser este financiamiento? Se puede ser financiado desde una fuente legítima, que es todo aquello lo que provenga de forma lícita, financiado directamente de los estados, donaciones, beneficios o ganancias por actividades. Puede ser financiado desde una fuente ilegítima, proveniente de algún delito, en su mayor parte de la delincuencia organizada, como contrabando, corrupción, secuestro extorsivo, robo, fondos provenientes de alguna actividad criminal. Y el financiamiento también puede ser mixto, que sería la unión de ambos. La mayoría de los terroristas no les importa el origen del dinero. Lo más importante para estos grupos es contar con lo necesario para la compra de armamento o de los recursos para sobrevivir. Algunas de las tipologías de financiamiento del terrorismo que podemos mencionar son las siguientes: el canje de drogas por armas, municiones y o elementos bélicos, las cuales se realizan a través de otras organizaciones criminales para intercambiar bienes, insumos y servicios. La utilización de actividades sin fines de lucro para mezclar dinero ilícito. Los flujos constantes de dinero en efectivo que requieren que las organizaciones terroristas busquen los medios para insertar los recursos en las economías locales y luego poder integrarlos en los lugares donde se necesita financiar sus actividades. Uno de los mecanismos más utilizados para ello es la conformación de entidades sin fines de lucro. El ocultamiento del dinero en sitios seguros, con el fin de minimizar el riesgo que le acarrea el transporte del dinero en efectivo. Las organizaciones terroristas entierran en lugares seguros donde solo el encargado del manejo de la finanza de la organización conoce su ubicación y la forma de llegar a él. Transporte de dinero ilícito en vehículos de transporte de carga y o pasajeros, preferiblemente por rutas internacionales vinculadas a la estructura logística de la organización terrorista mediante la extorsión e inversión directa en las mismas compañías de transporte o en la compra en la totalidad de las acciones de dicha compañía. Transporte transfronterizo de dinero para financiar grupos terroristas. Algunos aportes para financiar grupos terroristas son realizados en divisas en efectivo, introducidos a los países ilegalmente a través de la frontera y puertos marítimos. Posteriormente, el dinero en efectivo es transportado a una ciudad utilizando correos humanos y otros medios de transporte. Una vez en el lugar de destino, las organizaciones terroristas buscan los medios para convertir esas divisas en monedas locales para transportarlas de nuevo a la zona donde se encuentran las células.
Uno de los medios para convertir el dinero en moneda local es intercambiarlo a las redes de contrabandistas, las cuales lo necesitan para pagar el cargamento que ingresan ilegalmente al país. Extorsiones recurrentes en zonas de alta actividad comercial. Una fuente de financiamiento de los grupos terroristas es el cobro de extorsión a personas que puedan desarrollar sus actividades económicas o comerciales. Y por último, el pago o donaciones en especie para financiar grupos terroristas. Entrega de diferentes elementos necesarios para el funcionamiento de la organización como vestuario, alimentos, medicamentos, herramientas. Estos pagos son hechos directamente a los miembros de las organizaciones y consumidos o utilizados inmediatamente para no despertar sospechas o simplemente para aligerar las cargas a los miembros de las células. Es importante acotar, ya sabiendo los conceptos y cómo se pueden presentar el terrorismo, esto es un delito que no se manifiesta en todas partes de la misma manera. Si podemos apreciar el mapa mundi, vemos las zonas que son más afectadas y que viven más de cerca lo que estos grupos pueden hacer. De hecho, en la actualidad se está viviendo una situación que tiene pendiente a toda la población a nivel mundial. Tal como se puede apreciar, vemos que como existen zonas de alto riesgo, siendo Venezuela un país que puede presentar un riesgo subyacente. Esto tiene que ver con la cercanía de las fuerzas terroristas que se encuentran en el país hermano. Diferencias entre la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo. Sobre el origen de los fondos. La legitimación de capitales es dar apariencia de legalidad al dinero de procedencia criminal. Siempre es de procedencia criminal, que va en diferencia con el financiamiento del terrorismo, que no tiene por qué ser de origen criminal. En cuanto al destino, para la legitimación de capitales, el destino es ocultar el origen de las operaciones criminales para llevar su producto a operaciones legales y legítimas. En cambio, para el financiamiento del terrorismo, es financiar operaciones criminales terroristas. La diferencia entre delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo. De acuerdo a la motivación, la delincuencia organizada, su única preocupación y objeto es obtener ganancias a partir de las actividades ilegales y de redes legales para la actividad ilícita. Para el financiamiento del terrorismo, el objetivo es político, religioso, incluso particulares, que buscan a través de acciones violentas, generalmente objetivos que no son de orden monetario, como la publicidad y la influencia política. En cuanto al tratamiento legal, para la delincuencia organizada, el delito corresponde a convertir, transferir, ocultar, disimular, poseer, utilizar. En cuanto al financiamiento del terrorismo, el delito corresponde a proveer o recolectar fondos. Analogía entre delincuencia organizada, la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo. Sobre el movimiento de los fondos de estos delitos utilizan los mismos circuitos, los bancos, centros financieros, profesionales y la misma metodología. Actualmente, gran parte del financiamiento del terrorismo proviene de actividades criminales, llevando a los terroristas a ser obligados a la legitimación de capitales. Sobre el tratamiento legal, en cuanto a la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo, el delito corresponde a términos como participar, asociarse, confabular, ayudar, incitar, facilitar y asesorar. Proliferación de armas de destrucción masiva. Armas de destrucción masiva son armas capaces de eliminar a un número muy elevado de personas de manera indiscriminada y causar grandes daños económicos y medioambientales. Se consideran armas de destrucción masiva a las nucleares, biológicas y químicas. En cuanto a las armas nucleares, son armas capaces de matar por efecto del calor, las ondas expansivas y las radiaciones y lluvia radioactiva. En los ataques sobre Hiroshima y Nagasaki murieron aproximadamente 200.000 personas, casi todos civiles. Las armas nucleares de un submarino estratégico tienen en su conjunto una fuerza explosiva varias veces mayor que todas las bombas convencionales lanzadas en la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a las armas biológicas, matan usando agentes patógenos para atacar las células y órganos del cuerpo humano, aunque también se pueden usar contra cultivos y ganados a escala masiva. Algunos son contagiosos y pueden propagarse rápidamente en una población, mientras que otros, incluyendo el antrax y la resina, afectan y matan únicamente a aquellos que están expuestos directamente. Las toxinas son venenos producidos por organismos biológicos. En cuanto a las armas químicas, matan atacando al sistema nervioso y a los pulmones o interfiriendo en la capacidad del cuerpo para absorber oxígeno.
Algunas de estas están concebidas para incapacitar usando ampollas y quemaduras graves. Los síntomas pueden aparecer inmediatamente o tardar hasta 12 horas después de un ataque. Los agentes persistentes pueden permanecer en el entorno que constituyen su objetivo hasta una semana. Algunas señales de alerta en donde se pudiera detectar el financiamiento al terrorismo, que también se puede usar para identificar el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, pudieran ser personas naturales o jurídicas, incluyendo socios, accionistas, directores, gerentes, que desarrollan actividades comerciales y que figuran en listas internacionales de alerta y de exclusión. Por ejemplo, lista de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Reportes de los medios de prensa nacionales y extranjeros en donde el titular de un producto o servicio financiero aparece vinculado a una organización o actividad terrorista o que financian dichas actividades. Existencia de múltiples depósitos en efectivo en la cuenta de persona de un tercero o de una persona jurídica con o sin fines de lucro, descrito como donaciones o contribuciones a ayuda monetaria o términos similares. Organizaciones sin fines de lucro que basan su existencia en la recepción de aportes provenientes de países considerados de elevado riesgo terrorista. Uso de personas que transportan dinero en efectivo para transferir fondos desde una organización sin fines de lucro hacia áreas con actividad terrorista conocida. De seguido vamos a conocer algunas de las sanciones establecidas para la legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo. Las sanciones interpuestas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada para la legitimación de capitales, en el artículo 35 establece que por sí o por interpuesta persona, sea propietario, propietaria, poseedor o poseedora de capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios, a sabienda de que provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita, serán penados o penadas con prisión de 10 a 15 años y la multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido. En cuanto a su artículo 36, establece que los directivos o directivas, empleados o empleadas de los sujetos obligados que por imprudencia, impericia, negligencia favorezcan o contribuyan a la comisión del delito de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo sin haber tomado parte de él, será penado o penada con prisión de 3 a 6 años. En cuanto a las sanciones establecidas para el terrorismo, en su artículo 52, establece que el terrorista individual o quien se asocie mediante una organización terrorista realice o trate de realizar uno o varios actos terroristas será penado o penada con prisión a 25 a 30 años. Y en el artículo 53 se establece quien proporcione, facilite, resguarde, administre, colecte o recabe fondos por cualquier medio, directa o indirectamente, con el propósito de que estos sean utilizados en su totalidad o en parte por un terrorista individual o por una organización terrorista o para cometer uno o varios actos terroristas, serán penados o penadas con prisión de 15 a 25 años, aunque los fondos no hayan sido efectivamente utilizados o no se haya consumado el acto o los actos terroristas.